hasta acá. No sé, Leti, si vos, perdóname que te corté ahí, no sé si vos querías decir algo al respecto, si tenías algo que querías compartir con las chicas. Decías que el año que viene tendremos que implementarlo, ¿no? Y ahí yo te corté. Yo creo que de esto también hay que aprender, ¿no? Y que hay que capitalizar lo bueno de la situación. Porque si bien hubo algunas cuestiones que se nos entorpecieron con el contexto, otras también fueron facilitadoras. Así que tendremos que aprender todos y utilizar aquello que fue provechoso, ¿no? En todo sentido. Y sí, concuerdo con vos de que hay que dejar memoria. Eh, yo insisto mucho en esto de dejar memoria de todo lo que se hizo, porque la verdad que se hizo un montón. Yo pensé Sí. que no íbamos a poder trabajar tanto, y sin embargo han surgido cuestiones muy interesantes este año. Eh, sí, totalmente. Eh, bien, bien, entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a tener, chicas, profes, vamos a trabajar. Primero, haciendo como un raconto de las categorías de análisis que venimos trabajando, y después de ese raconto de las categorías de análisis, las escenas escolares sobre las cuales nosotros trabajamos. Teníamos 2 escenas para trabajar. Teníamos la escuela 16, de una escuela del Tigre, una escuela de isla con un formato totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Y después teníamos la 516 de Villa Escaso, de González Catán, ahí a la entrada de Villa Escaso, una escuela que tiene algunas cosas muy interesantes para trabajar, para empezar a desarmar juntos, y eso lo vamos a ir haciendo en relación con las categorías. Por eso me interesa que podamos hacer como una memoria de las categorías de análisis que venimos trabajando acá, para lo cual voy a apelar a las chicas a que podamos ir recuperando y recopilando entre todos las categorías que venimos trabajando. Yo sigo insistiendo que las categorías de análisis es el recorrido, o en nuestro recorrido de campo 2, las categorías de análisis son como los hitos que van marcando los lugares en donde nosotros nos vamos a detener, y cuando nosotros marcamos esos lugares, la categoría de análisis direcciona la mirada, y entonces la categoría de análisis permite enfocar, ¿no? Un texto de Rebeca Nijovic que nosotros no hemos trabajado dice que es necesario cuando uno observa una institución escolar o una clase, etcétera, etcétera. Seguramente lo trabaja el año que viene con Leti, yo no lo trabajo ese texto. Entonces ella dice que es necesario hacer foco, ¿no? Entonces, acá las categorías de análisis son los que nos va a permitir hacer foco en esto que sucede en la escuela, en esto que acontece, y la categoría me permite observar y explicitar o analizar de una manera totalmente distinta, a una mirada que a veces, digamos, roza eh, nada, ¿no? Digo, lo anecdótico de me gusta, no me gusta. El tema es salir un poquitito más allá y tener como elementos para analizar lo que sucede en la escuela, las dinámicas que se ponen en acto, con los fundamentos teóricos. Entonces las categorías de análisis lo que hacen es brindarme esos fundamentos teóricos que me permiten entender lo que sucede y focalizar lo que observo, porque cuando observo la escuela, muchas veces digamos, si yo quiero observar todo, no voy a poder, porque se va a diversificar mucho la mirada, la observación, y entonces acá la cuestión es que podamos hacer una focalización en un aspecto particular, y empecemos a explicar en relación a los fundamentos teóricos para entender esas dinámicas, ¿no? Por eso lo que trabaja Huergo siempre tiene que ver con releer la escuela para reescribirla, es decir, esto que parece para nosotros archiconocido porque hemos ido a la escuela, todos hemos pasado, la hemos recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, reescribirla significa resignificarla, dar un nuevo sentido. Entonces, a partir de ahí,
vamos a ir, bueno, tenemos la mirada de Leti, que nos va a ayudar a pensar en la escuela como un campo social a partir de las primeras categorías de análisis. Después tenemos la mirada de Lucila, ¿no? De cómo los sujetos allí al interior de la escuela vamos interactuando a través de la política y de lo político, de lo instituido, de lo instituyente, y entonces vamos a ir viendo cómo esas cuestiones se van enlazando y se van poniendo en funcionamiento en relación de entender esto que sucede para poder explicitarlo. Así que yo las invito a las chicas que podamos ir desarrollando o trayendo a la memoria las categorías de análisis como para empezar a trabajar desde esas dos escenas escolares. Así que las escuchamos. ¿Quién comienza? Vamos. ¿Por dónde anduvieron ahí? ¿Qué estuvieron viendo? Cuenten. Hola, Dale, Jessy. Bueno, en sí las categorías que vimos hasta ahora, como para hacer una introducción, es espacio, tiempo, arquitectura escolar, lo político y la política, ¿no? Y lo que yo lo relacioné es cuando vi el video de la escuela de Villa Escaso, particularmente que yo vivo cerca de ahí y no sabía que había una escuela, y lo relacioné con el tema que vimos de que es un espacio y cómo pasa a ser un lugar de pertenencia para esas personas que lo habitan. Bien, ahora vamos a adentrarnos ahí. Las chicas... Sí. Y con respecto a esa escuela que menciona Jessy, se puede ver la arquitectura, ¿no? Cómo cambia ese Ajá. diseño que está pensado también para esos chicos. Cómo están las paredes pintadas, inclusive la entrada de esa escuela no es parecida a las escuelas que conocemos, que quizás están a los alrededores, que ahí mismo en el video también comentan, que se dan cuenta la gente también que vive afuera, cómo ven de diferente las escuelas, ¿no? Hablaba, creo, el chico que transportaba a los niños. Así que a mí me hizo acordar también a esa arquitectura, ¿no? Bien. Bueno, entonces... Yo quería agregar sí, a lo que dijo Carla, que yo vivo también cerca de esa escuela y sí, tiene razón con el tema de la pintura que sobresalta a las demás escuelas, y sin embargo, atrás de mi casa, o sea, no tan lejos, ponerle 20 cuadras, hay otra muy parecida, pero sin la pintura. Es la misma arquitectura. Ajá. Bien, ahora vamos a tomar ese... También falta lo instituido y lo instituyente, que lo vimos también con la profe Lucila y usted. Bien. ¿Y ahí qué podemos observar de eso, Sofía? A mí justamente eso fue lo que me costó del video. No sabía bien cuál... O sea, no vi un ejemplo muy claro. Yo elegí el de la escuela número 16. Ok, la escuela de islas. Vi, por ejemplo, lo de la arquitectura, que me pareció que, por ejemplo, como había muchas mareas, las escuelas estaban altas, justamente por eso. Después vi el tiempo, cuando lo marca cuando ellos se van, lo de Kairos, Cronos, todo eso también lo vi marcado. Bien. El espacio que dice Jessy. Está bien. Bueno, bien, por ahí lo dejamos por ahora y ahora lo retomamos. ¿Alguien más, chicas, que quiera traer a la memoria así alguna categoría, alguna escena puntual? Carla, ¿vos querés decir algo? Que habilitaste tu micrófono. No, es que yo notaba, ¿no? En esa escuela de Villa Escaso, cuando hablaba el director, veía como esa intencionalidad de él, ¿no? Esa ideología, pensando en la escuela para un determinado fin. Bien. Sí, hay una parte del director que yo lo anoté como esta frase, que él dice, nosotros creemos, ahí está el posicionamiento de él y de su equipo, cómo trabajan en conjunto, y si bien él
destacó que hay un diseño curricular, Sí. que sería lo instituido, lo relacioné así yo, que sería lo instituido, ellos, o sea, hacen mucho hincapié en lo que ellos cambiaron por las creencias que tienen, que sería lo interior del colegio, o sea, adentro de las paredes. En institución cambia por la presión que hacen los sujetos, o sea, los sujetos cambian eso, si bien respetan lo instituido, ponen su impronta de cómo manejar esa escuela. Muy bien. A ver, las chicas que no hablaron, si pueden también compartirnos algo. Profe, también lo que puedo decir de instituido e instituyente es que ellos también pusieron bibliotecas que no estaban, que no Ajá, iban contra la escuela. O ajá, sea, rompieron con lo instituido. ajá, Esa biblioteca que utilizaron un aula y los mismos docentes llevaban los libros para que los chicos se los llevan a las clases. A las casas, digo, perdón. bien. Eso, por ejemplo, yo lo vi como que es un instituido misma de esa institución. Como que el director plantea que es necesaria una biblioteca y no por ser chicos con capacidades diferentes están alejados de esos libros, al contrario. Claro, Lo veo ahí, como un posicionamiento del director, que es el que maneja ahí, digamos, él tiene que ver con la política, ¿o no? De esa institución. Entonces lo veo como que ya está instituido en esa institución, forma parte de esa institución. Un instituyente creería yo que sería, por ejemplo, que los pibes, esos que están en esa institución, no quisieran leer ningún libro o estén en contra de los libros. No sé si está bien. Ah, Lo tomo al revés. podría ahora ser. lo, Tal vez, Carlita, las dos cosas, porque Claro. todo instituyente en un momento va a ser un instituido. O sea, una vez que el Sí, instituyente pasa esa primera etapa en que es lo novedoso, lo que viene a romper con el orden, sí, como un nuevo orden. sí, Otra vez es un instituido. sí. Está mal lo que estás diciendo. alguien le vibra el teléfono. Ah, era Carla. Ahí está. Sí, yo pensaba lo mismo que Leti, esto de pensar en los procesos de institucionalización, de que en esta dinámica de lo institucional, aquello que en algún momento puede ser un instituyente, una novedad, un cambio, un aporte, puede devenir, instalarse en un instituido para esa escuela, para ese estilo institucional o para esa cultura institucional. Y es interesante que tengamos como esta mirada de proceso, ¿no? Teniendo en cuenta como el tiempo y el transcurrir de la vida institucional, y no solo quedarnos como con la foto estática de un momento determinado. Raúl, que Sí, te yo digo que quizás antes todavía de empezar a analizar, me interesa que podamos ir relatando, por eso apelo a las chicas que tenían que mirar estos videos, que vayamos tomando, registrando, porque a mí me interesa justamente que en el relato vayamos dejando marcas como para que después podamos volver, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos narrando lo que sucede en una escuela, en un tipo de escuela y en el otro tipo de escuela, y después vayamos desarmando a través de las explicaciones y de las miradas que vayamos teniendo, para que digo, si no es como que está bueno, digo, yo me quería enganchar, pero no me van a tentar en esa cuestión. No me voy a dejar tentar. ¿Por qué? Porque me parece interesante que además ustedes puedan relatar lo que pudieron ver, lo que pudieron observar, ¿no? En primer lugar. Y después nosotros vamos analizando. ¿Por qué digo esto? Porque en campo 2 nosotros trabajamos mucho sobre el relato narrativo. El relato narrativo permite, obviamente, hacer una memoria de todo lo que nosotros hemos recorrido, en el caso de la presencialidad que salimos a mirar las escuelas,
Y a partir de este formato, nosotros tenemos también, digo, no la recorremos, pero sí la observamos desde los dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces digo, ustedes tenían un link y ese link, por más de que no hayan visto los dos, porque son un poquito largos, porque seamos sinceros, digo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que me interesa que algunas hayan tomado uno, la otra haya tomado lo otro, y entonces vayamos puntualizando, bueno, me llamó la atención de la escuela de Isla, que se hace esto, que se hace lo otro, ¿no? Me interesa que también remarquemos el tema de una escuela especial, ¿no? Que es es una modalidad dentro del sistema que después también se lo vamos a explicar, digo, y que, digamos, es una modalidad dentro del sistema y ustedes como futuras maestras, como futuras docentes de escuela primaria, tienen la posibilidad de articular el trabajo con una escuela especial y entonces se arman proyectos, se arman como redes que tienen que ver con cómo se incluye en la escolaridad común a algunos chicos que pueden, porque sus capacidades, sus posibilidades lo permiten. Y ya vamos a llegar a eso, pero por eso digo, ¿qué me llama la atención en relación de estas categorías de análisis? Nosotros teníamos la categoría de análisis de espacio, el espacio como campo social, desde el texto de Huergo, el espacio es un campo social en donde interaccionan sujetos, los sujetos se relacionan allí adentro, es decir, las escuelas cobran vida porque nos relacionamos los que la habitamos, ¿no? Es decir, a ese campo que es habitado por los sujetos sociales, nosotros somos los que interaccionamos allí, ¿no? Es decir, la escuela cobra vida porque los sujetos que estamos allí adentro necesitamos relacionarnos. Y esa escuela, digamos, esos espacios empiezan a cobrar vida porque los sujetos que estamos allí adentro resignificamos esos espacios, ¿no? Por eso nosotros vimos el texto de Daniel Brajlovsky y también vimos el texto de Huergo, la escuela como espacio social, ¿no? Entonces, donde hablamos de un espacio, o no lo vimos con ustedes, chicas, ese texto. Si yo se los... Sí, de tiempo. Claro, bueno. Entonces, habíamos dicho que ese espacio, digamos, el diseño arquitectónico de una escuela está pensado en relación a un espacio diseñado, ¿no? Digamos, tiene como el arquitecto cuando piensa en un espacio escolar, piensa en un diseño particular. Acá van a estar las aulas, acá va a estar el patio cubierto, si es que tiene el patio cubierto, acá va a estar el patio descubierto, si es que tiene el patio descubierto, acá está la dirección, acá hay preceptorías, en el caso de que compartamos con otros niveles, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un espacio diseñado donde las aulas o donde esa delimitación del espacio tiene un objetivo, ¿no? Ese objetivo, nosotros, los sujetos que interaccionamos allí adentro, resignificamos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que lo recorremos, ¿no? Entonces Huergo dice que además de haber un espacio diseñado, hay un espacio recorrido. Ese espacio recorrido, nosotros los sujetos lo recorremos y por ende lo resignificamos. Entonces, después él redobla la apuesta y dice también, la escuela es un espacio representado. ¿Por qué? Porque hay una representación social respecto de esa escuela en particular. Hay una mirada del de afuera que dice, bueno, no, aclarar que no quiero ir porque allí lo atienden las hermanas y yo quiero un colegio laico, pónganle, ¿no? O voy porque hay hermanitas y me gusta la onda y entonces prefiero ir ahí. O voy al Cristo Rey por tal cosa y tal cosa y tal cosa, o elijo una institución de gestión estatal. Entonces digo, hay una representación social de Sobre las escuelas,
perdón, sobre las escuelas especiales, la representación que hay de las 500, ¿no? Claro, exactamente, de los jardines las 900, de las escuelas primarias las 100, bueno, eso Leti puede dar parte mejor que yo, pero digo, ahí tiene que ver con la mirada social, ¿no? Y también de la escuela especial, fíjense ustedes, hay una representación social que es interesante, ¿no? Lo que allí está instituido y cómo la escuela también va forjando un instituyente en relación a lo político, ¿no? En cómo se vivencia eso que sucede ahí adentro. Entonces, eso es interesante redescubrir, ¿no? Por eso digo, retomemos las categorías y miremos la escuela y obviamente, ¿no? La otra categoría que tenemos para analizar es la arquitectura, es decir, una escuela emplazada o situada en un lugar determinado tiene como una significación social y otras no, ¿no? Es decir, no es lo mismo esta 516 que está en Villa Escaso que una que esté en el centro de la Ferrere, por ejemplo. No tiene la misma representación social, ¿no? Entonces, eso tenemos que intentar desarmar y descubrir nosotros, ¿no? Bueno, ¿y después qué tengo? Y después tengo, bueno, esto que sucede ahí adentro, a ver, que también es lo que vamos a poner ahora en acto, pero digo, no se olviden de lo anterior. Por eso digo, en el relato, ¿no? Narrativo que por ahora es verbalizado, esta narración verbalizada, me interesa que nos podamos detener puntualmente en lo que observé, dónde me detuve, dónde hice foco y lo vayamos analizando. Ludmila, ¿vos querés decir algo? Que habilitaste tu cámara y tu micrófono, ¿estás cerca de hacerlo? Hola, Lu. No, profe, a mí me costó bastante entender la actividad. Estoy como muy atrasada y tengo un millón de cosas en mi cabeza y bueno, estoy tratando de terminar de entender. Ok, está bien. Pero vos viniste, digo, o sea, al margen de todo lo que pasó, digo, en tu vida, en tu familia, etcétera, 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 vos la primera parte sí te quedó claro, ¿no? El tema de las categorías, de lo narrativo, ¿te acuerdas cuando trabajamos eso? Sí, esa parte sí, lo que me está costando bastante entender es el inicio de este segundo cuatrimestre, porque fue justo en el inicio que yo, digamos que no empecé. Sí, 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 sí. Bueno, tranquila, tranquila entonces. Bueno, vamos a ir viendo por ahí. Bien. ¿Quién se anima entonces a ir contando? Patri, ¿vos querés ir contando de algo de lo que viste? A ver. Dale, bueno, dale, no hay problema. Bueno, no sé si estará bien. Bueno, No yo importa. puse, yo le voy a leer mi relato, ¿sí? Bien. Puse, este relato está basado en las características de análisis que logré identificar en el video de la Escuela Especial número 516 de Villa Escaso. Muy bien. Bueno, puse que es una escuela fundada en la época moderna, ¿no? Donde observé a la arquitectura escolar como una de las categorías de análisis, que tiene una ideología arquitectónica pensada intencionalmente en ese contexto histórico para los niños con discapacidades diferentes. Es un edificio bajo con pocas aulas. Ahí hay algo que está... mal. Sí, que habría que corregir un poquitito. A Leti como que también hizo una carita, pero no dijo nada. No la quería cortar. No, los niños con capacidades diferentes. Porque puse... Discapacidades diferentes. O son niños con discapacidad o con capacidades diferentes. Capacidades, está bien. Sí, Bien. Perdón. No, está bien, Patri, dale, estamos para esto. Sí, gracias. Bueno, es un edificio bajo con pocas aulas, ya que no es mucha la cantidad de alumnos que alberga. Cuenta con un patio al aire libre, una biblioteca que está montada por los actores, como los alumnos y docentes. Bien, ¿eso cómo se llaman esos actores, Patri? Institucionales.
Son actores institucionales. Bien. Bueno, puse que hay una política que está conformada por las leyes y normas de la institución, y por otro lado, lo político que corresponde a las acciones y posicionamientos de cada docente, o sea, basado en sus subjetividades. Pude observar también dichas categorías en la parte donde la profesora de educación física lleva a cabo una clase integradora, la cual planificó dándole el nombre Un día de playa. Sí. Haciendo referencia a lo instituido, doy como ejemplo, no sé, ahí yo puse el horario de ingreso y egreso de los alumnos a la escuela, que es aquello que está establecido en la institución como reglamento. Además, tenemos el concepto de instituyente, bueno, que es aquello que modifica lo establecido en la institución. Y ahí puse el ejemplo de la biblioteca, que no se planificó esa biblioteca. De hecho, no existía bibliotecario, porque, no sé, es como que no creían en que se iban a acercar ese grupo de niños a los libros, y ellos lo armaron entre ellos a la biblioteca. Y pasó a ser instituido, o sea, algo instituyente que se modificó y pasó a ser instituido. También puse que en el video se observa como espacio diseñado la distribución de las aulas, el patio al aire libre, la dirección. Y como espacio recorrido, el que es habitado y resignificado por los actores, tanto alumnos como docentes, que cobra sentido el espacio, ¿no? Gracias a ello. Por ejemplo, ahí puse que en un momento observé cómo se lleva a cabo una clase de música en el patio. Y como espacio representado, que es la visión o mirada que el entorno tiene de esa institución. Y yo ahí puse que, o sea, la mirada del entorno, puse que, o sea, es una escuela para niños con diferentes capacidades. No sé si está bien. Bien, sí, ¿qué O piensan? sea, los de afuera saben que es una escuela especial. Bien. Ajá. Después, bueno, finalmente la categoría del tiempo en sus 3 dimensiones puse. Bueno, a ver. Ahí yo lo relacioné, o sea, lo que dura cada actividad sería el tiempo crono, o sea, el cronológico, el medible. Después, tiempo aion, donde, bueno, lo que está relacionado con las emociones o sentimientos de ese momento en cada alumno o, bueno, docente, ¿no? En cada actor, puse yo, institución. Pero no puede ser también... ¿quién va a hablar? Sí, Cami está hablando. Perdón. Dale, Cami. Patri dijo que la biblioteca no había sido planificada, que la propusieron vendría a ser los actores institucionales, ¿no? Que vendría a ser los docentes y los alumnos. Pero en sí está planificada por ellos, es propuesta por ellos. Bueno. Claro, pero el edificio no se planificó con la intención de que haya una biblioteca. Era un aula. Pero yo, como dijiste, la biblioteca no fue planificada, fue esa palabra que me quedó, biblioteca planificada. Eso fue nada más lo que me quedó a mí rotando. Y también dije, no sé quién había dicho que la biblioteca no estaba... y ahí vendría a ser que hizo un proceso, ¿no? Institucionalización, se decía, no me acuerdo. Si me corrige la profe de psicología. Profe de psicología. Vamos. Por eso, y ahí también se cruza esto de la categoría del tiempo, como para pensar en cómo un instituyente puede devenir un instituido.
y en función de lo que decía Patri del espacio, del lugar, de la biblioteca, como, retomando lo que decía Raúl antes, habitar estos espacios, recorrerlos, resignificarlos, puede hacer que quizás algo que venía dado como un aula o venía dado como una sala de video puede transformarse y devenir en otra cosa en este habitar y resignificar de los actores institucionales. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. Genial. Pero sí, estoy como de acuerdo con cuando la escuchaba a Patri, con lo que ella pudo como ir ubicando. Está bien. Yo pensaba, quiero sumar algo a lo que dijo Patri. Patri dijo que la gente de afuera veía que era una escuela para chicos especiales, ¿no? O que era una escuela especial. Y los de adentro pueden ver lo especial de la escuela, ¿no? Como para empezar a jugar con las palabras. La gente que habita ese espacio puede identificar qué tiene de especial la escuela y que no es lo mismo que otras escuelas especiales, ¿no? Sí. Como para que ustedes empiecen a pensar cosas. En esto del espacio, sumo que no es una escuela de las que ustedes trabajaron. ¿Pueden cerrar un segundito los micrófonos si quieren que me escucho? Ah, Raúl. Cállate. Soy yo, perdón. No, me escucho y me pierdo. No, les decía que en esto mismo, que yo no sabía los videos que vieron, pero en esta misma situación, por ejemplo, la Escuela 84 de la Ferrere, en un momento resolvió, que como tenía cursos con pocos chicos, agrupar a los chicos en cursos más numerosos con 2 maestras y utilizar las aulas que quedaban vacías con otros fines. Entonces resolvieron que no tenían aula de teatro, resolvieron que no tenían espacio para música, resolvieron que no tenían un espacio cerrado para jugar en los recreos cuando llovía. O sea, fueron rediseñando ese espacio diseñado que estaba por la institución de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y que nosotros no conocemos, pero es más común de lo que pensamos. Listo, Raulito. Es interesante, Betty, lo que vos estás diciendo, porque en verdad, recién nos preguntaba a Natalie que le parece raro que en una escuela no haya biblioteca. Pues es así, Natalie. ¿Por qué? Una escuela especial, primero, no tiene el cargo de bibliotecario, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque la mirada social del momento en que se implementó los cargos de la escuela especial, la bibliotecaria o bibliotecario no formaba parte de la planta. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a pensar en la significatividad de los libros o del acceso a los libros para chicos con capacidades diferentes. Convengamos que, digo, esto también tiene históricamente como una mirada muy particular. A ver, la escuela especial era una escuela, imagínense, era pensada para digo, con todas las connotaciones sociales que existía de la discapacidad, ¿no? Entonces, sí, ahí el director en una parte del video dice, está en el imaginario social esa cuestión de que los niños con discapacidades no tenían derecho a determinadas cuestiones. Exactamente. Y entonces no está implementado el cargo en la planta, ¿no? Hay otros cargos, como por ejemplo los cargos de OE, digamos, de equipo de orientación escolar, bueno, después, bueno, hay un montón de cargos que después, en todo caso, si a las que les gusta, lo que les parece, les podemos explicar, pero la bibliotecaria no. Entonces, ahí es interesante eso que traen ustedes mismas, que trae también Patricia, de poner en juego estos conceptos, estas categorías de análisis de la política y de lo político. Porque hay ahí una acción política que no contempla las posibilidades de acceso, de lectura de los chicos con discapacidad, ¿no? De acceder a los libros. Pero, ¿qué es lo que pasa?
la acción política de los sujetos, es decir, cómo llevan a la práctica, cómo llevan al acto a esa política, ese lineamiento político, ellos deciden que el pibe que está en la escuela, ¿por qué no puede acceder a los libros? Puede llevar un libro que se lo lea a su hermana, su hermano, su papá, su mamá, o capaz que al pibe le gusta explorar los libros. Claro. No lo sé. Claro. Sí, Camille. Creo que vimos con teoría sociopolítica de cómo los sujetos identifican lo que es normal y lo que vendría a ser anormal. Y ahí vendría una mirada política de afuera, porque piensas que los niños con discapacidad no pueden acceder a un libro, no pueden acceder a algo así, a una información, porque hay una mirada política de afuera. Bueno, eso quería recuperar, que me hizo acordar a Gramsci. Claro, muy bien. Ahí creo que lo que más se nota, o lo que yo lo relacioné, es el tema de lo político, cómo estas personas llevan a cabo ese accionar, o sea, cómo accionan a la política que tiene. Por ejemplo, no está habilitado un bibliotecario, pero ellos lo hicieron con su accionar, entonces ahí se manifiesta lo político y la política. Bien, por eso lo que digamos, esto que recupera Natalie, que le parece raro. Claro, bueno, profe, igual yo lo vi raro por el tema de que yo lo normalicé, que toda la escuela debe tener una biblioteca. Bueno, ¿Se escucha? pues, claro, sí se escucha. Pero justamente ahí está lo significativo, Natalie, porque vos tomás algo que está naturalizado, ¿no? Que está instituido en todas las instituciones, entre comillas, Claro, pero que tampoco lo menos... veo mal que tengan libros, creo que también es parte de la cultura y como al final se termina construyendo. Pero por ese lado lo vi rarísimo que no tengan en cuenta una biblioteca. Claro, pero en esto que ustedes traían, disculpa Raúl, en esto que ustedes traían con lo que está normalizado, ¿no? Hace un ratito que lo relacionaron con lo de sociopolítica. Vos sos más joven, entonces estás más instalada en un paradigma más nuevo. En el momento que la escuela se crea con sus características, estaba instalada en otro paradigma, que no era este paradigma de concebir al niño con una discapacidad como un sujeto de posibilidad, ¿no? Sino más bien como un espacio de cuidado, de resguardo, más para el lado de yo diría más para el lado de la medicina que de la educación, ¿no? Una cuestión más de clínica, de atención a algunas necesidades, pero no a las potencialidades. ¿Sí? Listo, profe. Claro, pero además, Leti, digo, porque hay distintos formatos de lectura, no solamente se lee lo que está escrito, sino, por ejemplo, lo que habrán visto quizás en didáctica de las prácticas de lenguaje, es que existen otros formatos de lectura, como por ejemplo un libro álbum, como por ejemplo la lectura de imágenes, y digo, ¿y eso por qué tiene que quedar escindido a este grupo etario de sujetos con otras posibilidades que no son las, entre comillas, normales, como recién decía, no me acuerdo si era Camila, lo que está heteronormado, ¿no? Es decir, esto que es así, digamos, se aplica a todo. ¿Por qué? ¿No? Digamos, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a determinar como algo que empieza a hacer ruido y que para nosotros tiene otra significatividad. Porque nosotros o ustedes son las que van a insertarse dentro de poco al sistema y digo, y esto tiene que ser donde posicionan la mirada para analizar lo que está sucediendo. Entonces, acá lo político, que bien lo decían, que no me acuerdo quién era, esto que traía Patri, tiene que ver con esto, ¿no? Con que, a ver, la política dice esto, yo me puedo quedar de brazos cruzados o puedo accionar en relación a lo que nosotros como colectivo docente pensamos, y entonces lo político, es decir, cómo nosotros ponemos en acto nuestro pensamiento en relación a esa política, que ahí está lo que trabajaron con Lucila, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen presión para que el cargo de bibliotecario o bibliotecaria para la escuela surja
porque hay una cuestión que estaba instituida y hay una presión de los sujetos que hace que eso se instituya o se transforme en un instituyente y entonces ahí se cree un cargo más que tenga que ver con el bibliotecario, ¿no? Pero digo, ahí tiene mucho que ver la presión que ejercemos los sujetos en esas cuestiones. Lucila, ¿vos querés decir algo? Yo pensaba, primero, mencionar algo en relación a los términos y como no tengamos miedo o no sintamos que por decir niño con discapacidad estamos utilizando un término peyorativo o negativo, porque escuchaba que había ahí como ciertos... cierta inseguridad o no saber cómo mencionarlo. Yo trabajo en integraciones escolares con niños con discapacidad, haciendo articulación con escuelas especiales en el nivel primario. Entonces, digo, como primer punto eso, ¿no? Como para mencionarlo y para que sepamos también cómo nombrarlo. Y en segundo punto también, quizás como adelantándome un poco más al final de la cursada de Psicología Social, uno de los últimos contenidos, de las últimas unidades, que si este año y esta cursada virtual nos lo permite, vamos a abordar, es el paradigma de la inclusión educativa y de las políticas de inclusión educativa y empezar a pensar qué o cómo fueron como transformándose los paradigmas en educación y cómo podemos hoy apuntar a formarnos como docentes que de algún modo militen, luchen e intenten posicionarse desde un paradigma de la inclusión educativa, que me parece que un poco es esto que mencionaba Leti, ¿no? De pensar y dar por hecho que todas las escuelas tienen determinadas herramientas, determinadas posibilidades, y la realidad nos enfrenta en que no siempre es así, pero conocer de qué se trata este paradigma me parece que nos habilita y nos da la posibilidad de poder hacerlo realidad, de hacerlo un instituyente en los espacios por donde transitemos. Entonces se me venía como un poco eso adelantándome quizás al final de esta cursada. Y además sumo lo que dice Lucila. En verdad, chicas, quizás eso lo vean el año que viene, cuando trabajen Historia y Perspectiva de la Educación, pero digo, hay una mirada también que tiene que ver con cómo se concibe a la discapacidad, ¿no? Molly. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de discapacidad, la discapacidad era pensada como, como algo, digamos, que no se tiene, es decir, la falta de, ¿no? De una capacidad que supuestamente deberíamos tener todos los sujetos. Entonces tiene como una perspectiva desde la salud bastante interesante para analizar, ¿no? De la asepsia y de un montón de cuestiones que entran en juego ahí. Pero desde la implementación de la Ley Nacional de Educación, la mirada que se tiene de la discapacidad tiene que ver con lo sociocomunitario. Entonces, por eso, desde la educación especial se sostiene que no hay que tener miedo a decir que es la discapacidad, ¿no? Digamos, es un sujeto con discapacidad. Y cuando nosotros empezamos a conocer un poquitito el ambiente de la escuela especial, de la educación especial, nosotros vamos a ver que hay cinco categorizaciones de la educación especial, ¿no? Una que tiene que ver con sordos e hipoacúsicos, con ciegos o disminuidos visuales, con intelectuales, con neuromotores, ¿no? Y entonces digo, tiene que ver con eso. Entonces digo, eso tiene que formar parte de nuestro entorno como futuros profesionales, porque ustedes van a poder tener un chico con integración en las escuelas, como les decía recién Lu, ¿no? En verdad acá tiene que ver con eso, con cómo se integra al sujeto y qué es lo que hago yo desde la escolaridad para poderlo traer e integrar, ¿no? Sí, Lucila, vos querías decir algo. No, y que se encuentren con una integradora dentro del aula como yo ahí.
y tengan que lidiar con una como yo. Pero bueno, sí, no, es re interesante ese tema, el tema de la discapacidad y bueno, y acá también de vuelta vuelve a aparecer esto de la representación social sobre los niños, sobre las familias, ¿no? Que acompañan la trayectoria escolar de un niño que tiene una discapacidad. Por eso también desde no negarla, ¿no? Desde no... yo no estoy quizás tan de acuerdo con el término capacidades diferentes, creo que todos tenemos capacidades diferentes, entonces eso no especifica ni puntualiza las condiciones o las posibilidades que tienen estos pibes y estas pibas de atravesar su escolaridad, por eso estoy un poco como más de acuerdo con el término niños con discapacidad, pero bueno, nada, es Pero aparte me parece que es más común de lo que pensamos, ¿no? Porque yo tengo muchos conocidos o que tienen ese síndrome T, ahora no me salen las siglas, pero por ejemplo con cierto nivel de autismo, es más común de lo que uno piensa. Mi nene tenía dos compañeros, tiene porque viene desde salita de 3, en la escuela misma también hay, y son con cosas me parece que también nos vamos a topar en el aula. Mi nene también tenía esa maestra integradora. Tenía 2 maestras integradoras, más la Absenio, la maestra de ellos. Sí, por suerte es algo que con el tiempo, poco a poco, va entrando a las escuelas de educación común y haciéndose y cada vez más habitual o cada vez menos las escuelas. Hay escuelas y escuelas, ¿no? Acá volvemos de nuevo a la cultura institucional y a los estilos institucionales con los que nos encontramos las integradoras cuando llegamos a cada institución. Algunas todavía ofrecen como mucha resistencia a poder flexibilizar quizás sus propuestas, y muchas veces las integradoras tenemos que asumir el rol o acciones que quizás resulten instituyentes para esa escuela o para esa aula o para esa docente, pero también, por suerte, y con el trabajo de un montón de años, muchas otras escuelas cada vez incluyen más y brindan mayores posibilidades, básicamente el acceso a la educación de todos los niños y niñas, con o sin discapacidades. Claro, más que nada es tratar de desestructurar esa mirada tan normalizadora que tienen ante todo esto y tratar de incluir más. Nosotras como futuras docentes deberíamos forzar esa mirada y además sentir dar como un abrazo, hacer que los chicos se sientan seguros y no excluir. Creo que todo empieza por nosotras mismas, en tratar de trabajar nuestra mirada. Sí. Ailín quería hacer una pregunta, Raúl. Ah, sí, perdón, porque no lo quería interrumpir, profe, cuando hablaba. Yo quería saber con el tema porque yo vi el otro video, el de la escuela de la isla, ¿vieron? A los profes. Y el tema de lo instituido y lo instituyente no lo veía tanto, pero recién con lo que estaban hablando, no sé si tomarlo por ahí desde mi mirada, ¿no? De que, bueno, lo instituyente sería para mí, ¿no? Que las escuelas acá, por ejemplo, son acá en los barrios, ¿no? Y allá sería en una isla, lo instituyente donde los chicos viajan en un barco, igual que los profes, esto de que los profes duerman en la escuela, y todo el diseño, digamos, general de la escuela sería como lo instituyente, pero en el video estaría a la vez como instituido, porque en realidad eso es lo que los chicos hacen todo el tiempo, viajar así todo el tiempo, estar en ese ambiente de escuela, esa enseñanza que tienen es instituida para todos ellos. No sé si Para está ellos bien. es común, ellos se manejan así, en lancha, después tienen un horario con la lancha que trae las cosas del almacén. Nosotros lo vemos muy raro. Claro, por eso yo quería saber si estaba bien, que para ellos es instituido, pero nosotros desde nuestro lado lo vemos como instituyente. Pero en realidad es algo instituido porque ellos hacen eso todo el día, todos los días. Sí, Eileen, porque lo que pasa, a ver, cuando se habilita un formato, digamos, la escuela de isla es un formato distinto al que nosotros tenemos por la situación contextual de donde se inserta
gusta una escuela de isla. Entonces, si nosotros la miramos desde nuestro lugar de la escolaridad común, de inserta en un barrio determinado, en tierra firme, obviamente eso es algo que tiene que ver con un instituyente, ¿no? Pero si vos analizás con la cotidianidad de una escolaridad en ese formato, es un instituido. Pero lo que pasa es que vos podés pensar, ¿no? Digo, si yo miro la escuela de isla del formato de la escuela de isla, con las particularidades que tiene, hay algunos instituyentes que yo puedo analizar, como por ejemplo esto que hacen las maestras que salen a recorrer los distintos muelles para buscar a los chicos que dejaron de ir, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando van a la casa de uno de los nenes que hacía ya, creo que un mes y medio que no iba a la escuela, y las maestras van a buscarlo, a preguntar qué es lo que pasaba, porque no tenían noticia, eso es un instituyente. ¿Por qué? Porque la maestra no tiene obligación de ir a buscar al pibe y a preguntar qué fue lo que pasa o qué es lo que pasa que no está viniendo a la escuela, ¿no? Y obviamente se tiene que, digamos, el formato, fíjate vos, y ahí capaz Leti también puede ayudarnos un poco más, digo, el formato de escolarización es totalmente distinto porque ahí no hay un aula para primer grado, para segundo, sino se trabaja desde otro formato que tiene que ver con el plurigrado, ¿no? Entonces digo, se reúnen o se trabaja con, por ejemplo, con primero y segundo, ¿no? Que serán 2 o 3 chicos, con tercero y cuarto, que serán 5, pónganle, con mucha furia, con quinto y sexto, que serán, pónganle, 6 o 7, ¿no? Entonces digo, se trabaja de esa forma y la modalidad de trabajo es totalmente distinta. Entonces, a mí me interesaba que ahí puedan verlo ustedes, porque sale de lo cotidiano, de la gradualidad cotidiana que ustedes se encuentran en las escuelas. No sé, Leti, si vos querés decir algo al respecto. Sí, tal cual. Yo tenía la sensación cuando hablaban que más que con instituido e instituyente se relaciona más con lo que está naturalizado en un espacio que en otro, ¿no? Esto que dice Raúl, o sea, nosotros vamos a encontrar distintas modalidades de funcionamiento de las escuelas que nos parecen raras porque las desconocemos. Me parece que pasa por ahí. No es que sean instituyentes, sino que tienen otros modos de funcionamiento por otros contextos u otras necesidades. Acá lo que tenemos es este desconocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a una escuela urbana, una escuela para una matrícula de más de 20 chicos por aula, estamos acostumbrados a la arquitectura de esas escuelas, pero desconocemos los otros formatos. Esto es algo que trabajamos a principios de tercero, ¿no? De ver muchos videos de distintos formatos de escuelas. La 516 la vemos para otra cosa, vemos el video de la banda de la 516 y vemos de las escuelas de Tigres un formato de escuela flotante, no elevada en el suelo. Por eso les digo también, pasa por desconocer, ya van a ir conociendo. Y sí me parece que a veces tenemos, esto tiene que ver mucho con las ciencias sociales, ¿no? Que tenemos una realidad social cercana que desconocemos. Si ustedes por ahí conocieran algunas de las escuelas que tienen cerca, verían que aún cerca nuestro hay un montón de modalidades de funcionamiento distinto, ¿no? Esto que ustedes nombraban o que Raúl nombraba del plurigrado, por ahí es algo que se ve mucho en las escuelas para jóvenes, en los formatos que hay, por ejemplo, en escuelas nocturnas para adolescentes, donde conviven distintos niveles juntos en un aula, ¿no? Y las tenemos más cerca de lo que pensamos, y son las mismas escuelas diurnas que de noche tienen otra modalidad de funcionamiento, ¿no? Así como para ir viendo. Y otra cosa que también quizás a las chicas les interese es que cualquiera de ustedes pueda después elegir esos formatos, ¿no? Porque, digo, yo hice, por ejemplo, una especialidad
era un postítulo, se llamaba en ese momento, es una especialización que vos te habilita el título, te habilita a trabajar con adolescentes y adultos. Entonces ustedes quizás puedan después eligen, porque quieren trabajar con adolescentes y adultos, en estos formatos que les contaba recién Leti, ¿no? Que integran grados, porque trabajan con gente grande que viene de laburar, pónganle a la noche, que tiene otro tipo de escolarización, ¿no? Por ejemplo, acá en provincia hay un montón de esos formatos, en capital también, donde por ejemplo, no tienen todo el turno de 4 horas, tienen 2 o 3 horas, tienen 3 veces por semana, 4 veces por semana, digo, y ahí capaz que a ustedes, digamos, ya cuando estén cansadas de trabajar en el aula, ya tienen que empezar a pensar en abrir el espectro, abrir el panorama, y entonces una de esas puede ser esa opción, ¿no? Como también su título les permite o las habilita a trabajar como preceptoras de la escuela secundaria, como también después pueden trabajar, digo, pueden abrir también a otra especialización que tenga que ver con alguna disciplina que a ustedes les gusta, ¿no? Qué sé yo, les gusta matemática y hacen la licenciatura en la enseñanza de matemática o en la didáctica de la matemática, que hay muy pocas profesoras y les digo que capaz que ese es un nicho bastante interesante para las que les gusta la matemática, las prácticas de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que uno tiene que empezar a pensar en cómo capitalizar su formación, ¿no? En algo que tenga que ver con nuestro trabajo. Pero bueno, digo, porque también una realidad que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes es que el desgaste en el aula con los chicos que vamos teniendo actualmente, digo, la energía de que tienen hoy no les va a durar hasta que se jubilen quizás, o quizás sí, porque aman esto de la educación primaria, pero cuando se cansen y ya no tengan paciencia con los pibes, tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Porque es peor dejar el recuerdo de la maestra que era amargada y enojadiza en el aula que me voy cuando todavía, digo, me puedo ir por la puerta grande, ¿no? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces me parece muy interesante esto que decía recién Ailén. Hay algo también ahí que muestra la escuela de isla o las escuelas flotantes, como lo decía recién Leti, que tiene que ver con algo que es lo próximo, el próximo contenido que vamos a trabajar, que tiene que ver con los ritos y rituales, que cómo ellos trabajan o cómo hacen con el izamiento de la bandera, la formación, qué sé yo, que eso, digo, lo vamos a dejar ahí como latiendo para lo que viene después cuando trabajemos con Juan Vera. Bien. Profe, y Sí. si tengo que dar un ejemplo de esta escuela de Tigre, ¿no? En cuanto a la política, lo político. La política puedo tomar como, por ejemplo, el diseño curricular, ¿o no? Esa política. Las escuelas de islas, tanto Sí. como las escuelas especiales, son modalidades. A ver, nosotros tenemos, buena tu pregunta, Carla. Nosotros tenemos, dentro del sistema escolar, tenemos niveles y modalidades. Los niveles son el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, es decir, los niveles obligatorios del sistema. En el nivel inicial tenemos el jardín maternal de 45 días a los 2 años, el nivel inicial de, el jardín de infantes, que es la segunda, el segundo subnivel dentro del nivel inicial, que es de los 3 años a los 5 años, y después tenemos la escuela primaria, y tenemos primer ciclo de primero a tercero, segundo ciclo de cuarto a sexto. Después tenemos la escuela secundaria como nivel obligatorio, tenemos la escuela secundaria básica de primer año a tercero, y después tenemos la escuela secundaria superior de cuarto a sexto año. Son los niveles obligatorios del sistema. ¿Cuál de ellos me da una certificación? El nivel inicial no, el jardín de infantes al terminar la sala de 5 no me da certificación, pero
sí me da un informe que obviamente me permite dar cuenta de que la alfabetización en la lectura y en la escritura inicial se ha accedido, bla, 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 con los informes que mandan de las escuelas, etc. Sí me da una certificación de la escuela primaria, la finalización de la escuela primaria, que esa certificación me habilita a pasar al otro nivel, que es el nivel secundario, y el nivel secundario también me da certificación que me habilita al nivel universitario, entonces ahí se llama nivel superior, universitario y no universitario. El nivel universitario es la universidad que obviamente trabaja con la especificidad de epistemológica de alguna materia o alguna disciplina en particular, y el universitario es considerado como un preuniversitario dentro del nivel universitario porque le faltaría a mi título como algunos créditos para acceder a un nivel universitario. ¿Se entiende? El no universitario son los centros de formación, la formación docente como la nuestra es no universitaria, y las tecnicaturas entran dentro de ese formato, que son no obligatorios dentro del sistema. A los cuales yo puedo acceder después a un título universitario haciendo los ciclos complementarios, se llaman, ¿no? Porque por eso algunos después hacemos 2 años y somos licenciados en educación, en gestión educativa, en matemática, en social, bla, 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 bla. Hay un montón de esos formatos, ¿no? Eso es lo no obligatorio. El nivel superior es no obligatorio dentro del sistema. Dentro de los niveles obligatorios tenemos 8 modalidades, que no me las recuerdo muy bien a todas, pero bueno, allí tenemos la educación para adultos, tenemos la educación rural, tenemos la educación especial, tenemos la educación hospitalaria, tenemos la domiciliaria, y me faltan 3 que no me acuerdo. No sé, En contextos cerrados. en contextos cerrados o contextos de encierro. No sé, Leti, si vos te acordás otros, pero yo no me acuerdo. La intercultural bilingüe. Sí. Y permanente de jóvenes y adultos. Ahí está. Y técnico profesional. Lo estoy chusmeando, no es que me acuerde así. Bueno. Bueno, esa me faltaban. Yo tengo por ahí una presentación en Power, pero justo no la tenía preparada para hoy, pero bueno, no importa. Bueno, digo, entonces, educación especial, educación rural, la educación en formatos de isla, son modalidades dentro del sistema, ¿no? Es decir, que esas modalidades pueden tener primaria, secundaria, etcétera, en el formato que obviamente permita con el nivel de chicos que estemos trabajando, ¿no? Eso se llama, en educación especial, que conozco un poquitito más, se llama, por ejemplo, se llama centros de formación integral. Antes se llamaban centros de formación laboral, ahora se llaman centros de formación integral porque integran algunos contenidos de la escuela secundaria, como por ejemplo construcción de la ciudadanía, que se trabaja, y después sí hacen como una especialización en los oficios. Pero, entonces no sabía esto de las modalidades, ¿no? Pero sí. Entonces, de acuerdo a la modalidad en la que yo me ubique, va a ser el formato de escuela que yo encuentre. Exactamente. Por eso es que ahora vemos 2 escuelas con distintas modalidades que nada tienen que ver al formato que nosotros conocemos. Tiene que ver con el formato, Carla. Tiene que ver con el formato, Carla, porque ahí estamos hablando de la escuela primaria, ¿no? Tanto la escuela de isla, porque cuando yo te hablaba del plurigrado, el formato de la escolarización de esa modalidad es esa forma, el plurigrado, ¿no? Como pasa también en las escuelas rurales. Después, en la escuela en la escuela 516 es una escuela especial, pero ese es el nivel primario, ¿no? Que obviamente tiene
otras características, pero se trabaja con la escolaridad primaria ahí, porque si algunos tienen centros de formación integral, pero no, digamos, no están integrados a la escolaridad primaria como ahí, como se ve ahí. ¿Se entiende lo que digo? Habla, o las chicas que me están escuchando. Ahí estamos hablando de la escolaridad primaria, no estamos hablando de los centros de formación integral que tienen otro formato totalmente distinto. ¿Y la política en este caso tiene que ver con estas modalidades? Sí, claro, exactamente, Carla, muy bien. ¿Por qué? Porque la política legisla, acuérdense siempre, la política legisla, ¿no? Pone los lineamientos que va a hacer que esas modalidades se pongan en funcionamiento con la especificidad de la población, del colectivo al cual atienden, ¿no? Es decir, la escuela de isla tiene un colectivo determinado, la escuela rural tiene un colectivo determinado, las escuelas de encierro, la modalidad de escuelas de encierro tiene un colectivo determinado, digo, entonces la caracterización de esos sujetos va a hacer que funcione de una determinada manera o no, ¿no? Como por ejemplo en las escuelas hospitalarias, fíjense ustedes que la caracterización de ese grupo, de ese colectivo, tiene una especificidad en donde se trabaja la escolaridad primaria, la escolaridad secundaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Se acompaña al sujeto, al niño o a la niña, cuando está en situación de hospital, ¿no? De internación. Leti, ¿quieres decir algo? No, esto, que por ahí ellas no lo saben, pero cualquier niño con un certificado médico de 30 días o más es alumno de una escuela hospitalaria o una escuela domiciliaria. Domiciliaria, claro, sí, sí. Ustedes pueden ser después maestras domiciliarias, pueden ser maestras hospitalarias, pueden ser maestras en situación de encierro, pueden ser maestras en escuelas de islas, digamos, ustedes eligen en adolescentes y adultos, existen como muchas modalidades dentro del sistema, que son 8 las modalidades dentro del sistema, y después la caracterización de esos sujetos y se empieza a dividir, ¿no? Porque la caracterización habla de las características de ese colectivo determinado. Ya va a tener que ver lo político, ¿o no? Exactamente. No, la política es la que, digamos, tiene los lineamientos o prescribe, ahí está, prescribe los lineamientos de cómo se va a poner en acto eso que está habilitando, porque la política lo está habilitando. Es un formato que inaugura la política, ¿no? La política siempre, acuérdense, la política tiene que ver con los lineamientos que ponen en acción lo que sucede al interior de los formatos escolares, porque estamos hablando del formato de escolarización. Entonces, la política es ese lineamiento que pone en funcionamiento ese formato de escolarización. Ahora, lo político es cómo el sujeto lleva adelante esos lineamientos de la política que hacen que funcione esa modalidad. ¿Qué decía usted? Claro, claro, exactamente. Profe, una consulta. Sí. Sí, ahí en el video de la escuela de Isla, hay una parte donde la docente, creo que es la directora, está con un nene que no iba al colegio y le pregunta si era algo que no le gustaba, y le dice, yo lo noté que dice, quizás a vos te cuesta, pero esto es así. Entonces la docente le dice que lo va a adecuar a su interés, digamos, para que él lo pueda hacer, porque él sí o sí tiene que aprobar esa materia. Ahí podríamos estar viendo lo que es la política y lo político. Sí, muy bien, Jessy, perfecto. Sí, porque, a ver, activa de nuevo tu micrófono, Jessy. ¿Por qué lo político? Porque ¿dónde está lo político?
lo interpreté porque eso sería, o sea, una materia que él tiene que aprobar para darle, como usted dice, el certificado de que él aprobó la primaria, por ejemplo. Bien, pero ahí estás hablando de la política. ¿Dónde Claro. está lo político? Lo político porque adecuaron, o sea, la docente en su accionar lo está adecuando para que el chico, por X razón que o no le gusta, o no lo entiende, o no le encuentra la vuelta, lo está, o sea, ella toma su posicionamiento de tratar de adecuarlo para que él consiga eso. Exactamente. Una posición, porque bien podría desentenderse la docente. Totalmente. Como suele pasar, ¿no? Digo, también eso pasa, digamos, es tu problema. Si, si esto no lo entendiste, es tu problema, yo no me puedo hacer cargo. Pero ahí eso también tiene que ver con lo instituyente, digo, ¿no? Porque, a ver, acá hay algo que presiona, ¿no? Sobre lo que está instituido, que hace que uno tome determinada posición o posicionamiento respecto de esa situación de aprendizaje, obviamente, y de enseñanza, porque ella tiene que modificar, tiene que adecuar esas posibilidades de enseñanza o esos formatos de enseñanza en relación a esa subjetividad, ¿no? Es decir, y acá quizá Lucila puede ayudarnos un poquitito más, ¿no? Digo, las subjetividades hacen que lo instituido se transforma en un instituyente, ¿no? Porque, a ver, las distintas posibilidades subjetivas hacen que uno vaya adecuando los formatos que están instituidos de una manera y que hacen que se puedan mover un poquitito, ¿no? Yendo puntualmente a esto del plano del aprendizaje que mencionaba en el ejemplo Jessy recién, que me pareció como súper interesante y rica esa articulación y esa identificación de conceptos entre la política y lo político que ella mencionaba, traigo un concepto que quizás, no sé si lo habrán como escuchado o lo habrán conversado en algún otro espacio, que es el de educabilidad, ¿no? Como esa capacidad del sujeto de ser educado. En donde aquel sujeto que no responde a determinado método, podemos pensarlo, o propuesta de enseñanza, bueno, se le pone el déficit, la dificultad, el no puede del lado del alumno. Nada, un texto de Vaquero, ¿no? Me viene a la cabeza en relación a esto. Y como estos nuevos o relativamente nuevos paradigmas de la inclusión educativa intentan cuestionar y poner en jaque esta idea de educabilidad, de que es el sujeto el que no tiene la capacidad de aprender, de ser educado, de rendir este contenido, ¿no? De responder a determinado objetivo, y cómo en realidad esta posibilidad de aprendizaje está en un entre ese sujeto, entre esa subjetividad y la propuesta docente que recibe, y cómo en ese vínculo que se arma, ¿no? Aparece esta posibilidad de aprender. Nada, se me viene también el fragmento del diseño curricular en cuanto a horizontes formativos y a pensar al docente no solo como enseñante, sino también como pedagogo, y tener como algunas ideas quizás más del orden constructivista y de pensar la zona de desarrollo próxima, ¿no? Me voy al año pasado cuando vimos Vygotsky, en traer en esto al rol docente en un rol sumamente activo, ¿no? En estas acciones políticas del docente en relación al aprendizaje y al adaptar las propuestas a las posibilidades de cada sujeto y evaluar o pensar los resultados a partir de esta interacción, de este entre docente y alumno, y no pensar se me viene también esto del fracaso escolar o del éxito escolar, cómo lo pensamos, dónde lo ubicamos, ¿no? Todo esto creo que lo va, de hecho en psicología sociales, como les decía, es una de las últimas unidades a las que llegamos en la cursada, pero me parece que va a ser súper rico pensarlas retomando todas estas categorías que estuvimos trabajando hoy. Profe, entonces a través de, o sea, eso que es la política, que parece algo que es inmodificable,
a través de las subjetividades y de lo político de cada una de las personas. Por ejemplo, acá creo que era la docente o la directora, es como que eso se puede cambiar. Y recién usted dijo que las acciones políticas de la persona adaptan al niño o a la propuesta para ese niño. Posibilitan, ¿no? Habilitan, ofrecen algo que quizás desde la política viene, como decía Raúl, dado, preestablecido, ¿no? Y sin embargo, desde las acciones de lo político de cada uno de los actores institucionales, en este caso estábamos hablando o de una docente o de una directora, pueden de alguna forma tener la flexibilidad, la plasticidad suficiente como para ser una propuesta que funcione y que responda a las necesidades de cada uno de esos alumnos o alumnas. Claro, sería, profe, como que la política es la norma, es lo que nosotros vemos como que está bien o está mal, es lo establecido. Y lo político es lo instituyente, que mediante la subjetividad que cada uno tiene, es el accionar que mantiene, digamos, el accionar que lleva a cabo. Y ahí lo puede transformar en instituido o no. Y una última cosita, perdón, volviendo a lo que vimos de Foucault, de poder, de resistencia, ¿no? Cuando él decía que quizás el modo de ejercer resistencia es como volverse, que cada uno se vuelva creador de su propia vida, de su propio destino, un poco me parece que va también por ahí, por eso que viene dado desde la política. No sé, podemos pensarlo específicamente en un núcleo de aprendizaje prioritario, ¿no? Bueno, esto hay que darlo y tal niño para promover de segundo a tercer grado o de nivel primario a nivel secundario tiene que acreditar, bueno, cuáles son las acciones de lo político que implementan esos actores institucionales como para resignificar eso que viene dado, eso que viene preestablecido. Profe, y ese instituyente, ¿no? Esa posibilidad de cambio, esa posición política también, la que uno se pone, que tiene que ver con la subjetividad, entraría también ese estructurante del hábitus, ¿no? Que habíamos visto en la clase pasada, profe. Sí. Esa capacidad de modificar. Bueno. ¿Querés responder vos, Leti? Porque, chicas, les digo que Leti tiene a las 10 una clase. No sé si Leti querés responder y saludarnos o... Sí, les dije a las chicas que voy 10. Ah, bueno. Así no salgo tan complicada acá. Dale, bueno, listo. Estaba preocupado por eso. Sí, no, dos cosas, sí. Ahora digo eso de que Carla preguntó. Con lo que Lucila les dijo recién, que ella trajo a Foucault, por ahí relacionar esto de lo político con lo del ejercicio del poder, ¿no? Porque vieron que Foucault decía el poder se ejerce. Bueno, lo político yo también lo ejerzo. O sea, tengo la posibilidad de hacerlo o no, ¿no? Que ahí es donde empezamos a ver el juego de que yo hincho tanto con que no hay una escuela, sino que hay escuelas en plural, ¿no? Depende cómo cada una de las escuelas hace un ejercicio de sus posicionamientos políticos, le empieza a dar matices a las escuelas o distintas formas de funcionamiento, formas de actuar. Después, lo que vos dijiste del hábitus, vos pensás que el hábitus tiene que ver con formas de hacer, formas de pensar, predisposiciones, gestos. Bueno, no sé si es la pregunta puntual o si te estoy contestando bien, pero me parece que si nosotros transitamos en escuelas con estos posicionamientos más políticos y con ánimos instituyentes, nosotros también nos vamos a modelar de esa manera. Si nosotros nos formamos o transitamos otras formas escolares más tradicionales, a veces es donde nos cuesta más romper con ese conjunto de predisposiciones que traemos que hablamos como hábitos. No sé si te respondo lo que vos preguntaste. Ahí yo, perdón Leti, con esto ya terminamos.
chicas y profes. Es interesante esto que vos traes, Carla, porque el hábitus, desde la concepción de Bourdieu, es interesante porque él dice que en verdad hay como una predisposición que nosotros traemos del grupo social al que pertenecemos, ¿no? Es decir, hay como hay cierta configuración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Allí podíamos trabajar el tema de que algo está instituido allí, ¿no? Es decir, hay una conducta preestablecida que yo he incorporado en la socialización primaria, bla, 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 bla. Ahora, cuando yo voy adquiriendo las posibilidades de la adquisición de capital cultural que me permite el hecho de poder explorar otros tipos de capital, ¿no? Que es el capital cultural, que se va transformando paulatinamente, según dice Bourdieu, en capital simbólico a la medida en que voy transitando los distintos niveles del sistema. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso que estaba instituido, eso que es la parte de la estructura del hábitus, se va modificando, se va transformando en un instituyente en el sentido de que es digamos, ¿se acuerda que yo les dije que el hábitus está dividido en, digamos, son como dos dimensiones de la misma conducta, ¿no? Por un lado tenemos la estructura estructurada que tiene que ver con lo instituido, y por otro lado tengo la posibilidad de modificar esa estructura estructurada a través de lo que Bourdieu denomina la estructura estructurante, ¿no? La estructura estructurante da cuenta de que hay una posibilidad de modificación de eso que está instituido, que vendría a ser como el instituyente. Es decir, en la medida en que yo voy adquiriendo capital cultural, voy modificando mi lugar en la sociedad y voy posibilitando otro tipo de intervención, ¿no? Y en este sentido tiene que ver esto que creo que vos, Carla, mencionabas recién, que tiene que ver con un discurso dominante que también hay en la escuela, tomando lo que trabajaron con Leti y con Gramsci, por ejemplo. Hay, digamos, un discurso dominante, hegemónico, en las escuelas también, como en toda organización social, y entonces la posibilidad de transformar eso que está instituido allí como un discurso dominante, yo lo puedo transformar en contra hegemónico, ¿no? Entonces, hay, digo, para la que les interese, digo, y capaz que Lu sí lo trabajó o lo leyó, hay una mujer que trabaja muy interesante respecto de estos discursos hegemónicos y contrahegemónicos que se llama, no se me fue el nombre, bueno, no me acuerdo. Quería decírselos, pero bueno, justamente ella trabajaba en relación con el papel de la mujer. ¿Cómo Ana María Fernández, ¿será? No es Ana María Fernández, es que está como una de las mujeres intelectuales feministas, más que, pero digo, interesante que cómo va trabajando el tema de los discursos también al interior de las escuelas y cómo esto ha ido modificando. Bueno, no me acuerdo. Y acá podría entrar ese aparato ideológico del que hablábamos con la profe Leti de Althusser, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, chicas, yo no quiero robarles más tiempo, a las profes tampoco, porque habíamos quedado que íbamos a tener la clase hasta las 10. Me pareció muy rica la clase, la verdad que muy interesante. Yo les agradezco a las profes, les agradezco a ustedes la predisposición, la lectura, el análisis, las inquietudes que van surgiendo. Me encanta la dinámica que se va armando, entrelazando. Y bueno, les agradezco. No sé si las profes quieren decir algo. Sí, qué bárbaro. La verdad es muy productivo y es interesante que ustedes también puedan ver cómo se concatenan las áreas. Porque ustedes van a salir una formada, ¿no? Es una persona con distintos aspectos de formación. Es interesante que puedan empezar a cruzar esa formación, ¿no? Lo que cada uno de los profesores les aporta.
Sí, y semanas atrás, cuando quizás empezamos como a germinar esta posibilidad de cruzarnos los tres y cada uno lo fue como compartiendo en sus classrooms o en sus encuentros virtuales, un poco seguiremos también, y celebro que sigamos así en esta articulación, pero iba como que la propuesta era esta, ¿no? Las chicas quizás en un primer momento no sabían bien de dónde los tres nos íbamos a cruzar o por dónde venía la propuesta, y un poco era esto, que podamos compartir un espacio y cruzar las miradas de las tres materias en esto, con la intención de enriquecer el análisis, con la intención de enriquecer la formación, como decía Leti, porque si bien ustedes pasan por un montón de materias año por año, la formación es una y apuntamos a esa integralidad, ¿no? Y a poder quizás en una clase como hoy poder concretarla. Así que la verdad que, nada, tampoco, no quiero robar mucho más tiempo, pero celebro un montón y disfruté un montón poder compartir con Leti y con Raúl y poder, nada, encontrarlas a ustedes desde este espacio común, me parece que suma un montón. Así que nada, lo agradezco también. Muy bien, chicas, no sé si alguna quiere decir algo. Nosotros hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por el sacrificio también de levantarse a las 8 de la mañana para ya estar medianamente despierta para las 8:30, así que muchas gracias. Bueno, listo. Está bueno, profe, está bueno, porque ayuda también a enlazar, a seguir entramando todos estos temas. Que tienen que ver, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Exactamente, Carlita. Y eso lo enriquecedor que decía recién Leti, ¿no? Es decir, uno tiene que tener una mirada, en verdad, como de las distintas dimensiones, pero en una unidad, digamos, porque a veces uno, en el afán de que nuestras materias es la más importante, digo, ¿no? Entonces deja de lado todas las miradas que pueden tener desde las otras, y todo lo contrario, enriquecen, ¿no? Y eso me parece muy, muy bueno. Así que muchísimas gracias, y nos estaremos viendo en la próxima. Buena semana para todas, todos. Igualmente, chau, chau. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, chicas. Chao.